Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a fanáticos del wrestling. Aquí está el Jover para culturizarlos. Y no pasen vergüenza con ese amigo de ustedes que cree que sabe más de lucha que todos. En este video serán educados de lucha libre. En el video les traigo una tier list que está enfocada en NXT. Precisamente el luchador que fueron campeones máximos de dicha marca de desarrollo. Y de ellos les analizaré todo lo que han logrado hasta ahora en el main roster y según eso, serán clasificados en esta tier list. El video anteriormente iba a ser enfocado en si cumplieron o no las expectativas, ya que por lo general si alguien es el campeón máximo en NXT es porque ven un futuro estelar en el roster principal. Solo hay pocos casos como Becky Lynch o Damian Priest que se hicieron campeones máximos sin haber tocado el oro en NXT anteriormente. Becky Lynch después bajó y lo consiguió, pero ella no aplica. Así que se decidió hacerlo con esas categorías, para ser justos con ciertos luchadores. Así que empecemos con el video. Les presentaré las categorías en cuestión. La más alta es Salón de la Fama, haciendo referencia a que es futuro miembro de este. Está relevante que sin ser parte del Hall of Fame, mismamente, tiene una trayectoria bastante envidiable. Midcard, que bueno, media cartelera sin salir mucho de ahí. No cumplió, que es una manera de decir lo irrelevante que fue y no consiguió nada. Hasta podríamos decir que es un Jover de Manuel. Y por último, no calificados, que son luchadores que apenas han pisado el roster principal, así que no hay razón para evaluarlos, como es el caso del actual campeón Trick Williams, Ilya Dragunov, Carmelo Hayes, Ron Breaker. También está el caso de Adam Cole, que nunca fue parte oficial del main roster y salió de la compañía camino a AEW. Y por último, Dolph Ziggler, que a pesar de ser campeón de NXT, fue un pequeño run que tuvo, y su carrera en la empresa ya estaba prácticamente hecha. Más adelante les explicaré por qué Drew McIntyre está en esta categoría, a pesar de haber estado en el roster principal, al igual que Ziggler. Ahora, siguiendo el orden cronológico, empezaremos por el primer campeón de la marca amarilla, que sin ningún miedo podemos decir que es el más exitoso hasta la fecha, Seth Rollins, que a la hora de debatir con el elenco de fanáticos del wrestling, estuvo más que claro que estamos hablando de un futuro Hall of Fame de la empresa de Vince McMahon. Rollins es 2 veces campeón Grand Slam, único junto con The Miz, y ostenta un palmarés envidiable, donde destacan 2 campeonatos intercontinentales, 2 de los Estados Unidos, 6 campeonatos en pareja con 5 compañeros distintos, Roman Reigns, Dean Ambrose en 2 ocasiones, Jason Jordan, Braun Strowman y Buddy Murphy. Money in the Bank 2014, que terminó canjeándolo en el evento central de WrestleMania 31, siendo este el primero en hacerlo en un evento de tal calibre. Royal Rumble 2019, Main Event de WrestleMania 40 y lo mejor para el final, 5 campeonatos viales. Además, Rollins ha tenido personajes muy destacables a lo largo de su carrera, demostrando que siempre ha logrado destacar, ya sea con su personaje de The Shield, el arquitecto, el Mesías de los lunes por la noche, o Seth freaking Rollins, el maestro del juego psicológico. Y por último, hay que destacar sus grandes rivalidades que construyó a través de los tiempos, como las que tuvo con su hermano de The Shield, Dean Ambrose, con Triple H, Edge, Cody Rhodes, y la más reciente y que todavía tiene cuentas pendientes, Roman Reigns. El luchador que sigue es Biggie. Y empecemos con la primera polémica del video. Biggie merece estar en el puesto de Hall of Fame, dado que este hombre forma parte de uno de los equipos más grandes de la historia. Y para el dolor de los latinos, The New Day es historia, y un antes y un después en la carrera de Biggie. Pasó de ser guardaespaldas de Ziggler a ser una leyenda, y ser la voz del nuevo día, y ganar 8 campeonatos en pareja con sus hermanos Kofi Kingston y Xavier Woods. Y muchos pensamos por un tiempo que Biggie era tan grande que merecía un run en solitario, y así pasó. El éxito le sonrió, conquistando el campeonato intercontinental. Tiempo después ganó el Money in the Bank 2021 para posteriormente canjearlo y volverse por primera vez campeón máximo de la empresa. Biggie es un campeón triple corona, que tiene el privilegio de haber tenido el segundo reinado más largo como campeón en parejas de la historia y tener una de las rivalidades más grandes de la división Tag Team, como fue la que tuvieron con The Usos. Ahora seguimos con Bo Dallas, el hermanito de nuestro querido Bray Wyatt. Que bueno, si a algunos nos parecía ridículo el personaje de Bo Creer, a Vince McMahon le pareció más, porque Dallas no hizo más que fracasar, ganándose un merecido, no cumplió. Lo único que se le puede destacar fue ganar los campeonatos en pareja en una ocasión con Curtis Axel en su equipo Big Team, además de haberse comido a Liv Morgan. Miren, ahí sí pensé un poco en Bo Creer, pero nada, estamos a la espera de ver su personaje de Uncle Howdy y ver si remonta su carrera. Con el que sigue, admito que me disgustó su manejo, ya que le tenía mucha fe a Neville. Su calidad en el ring es innegable. Fascinante su flecha roja.
pero no pudo más que conseguir victorias sin importancia siendo face. Cuando pasó a Hill, tuvimos más esperanza viendo su reinado como campeón crucero, pero de la noche a la mañana fue humillado por alguien asquerosamente malo en el ring, como en su Amore, para al final dejar la compañía sin cumplir para nada de lo que se le esperaba. Sigue ahora nuestro actual campeón intercontinental, Sami Zayn, donde después de una larga charla, el fanático y yo llegamos a un acuerdo de dónde encasillar a Samito, porque para mí Sami es Hall of Fame y para el fanático es un midcard sin más, así que lo colocamos como alguien relevante. Y la verdad es que el buqueo de Sami Zayn es muy chocante con cierta fanaticada, ya que este en sus primeros años en el roster principal careció de oportunidades, un underdog sin premios. Después, Sami se fue dejando la barba y cambiando a heel, consiguió 3 campeonatos intercontinentales, que dejó sin reacción a la fanaticada, dado que hacían ver que su momento ya había caducado. Pero después de esto llega el momento clave, el momento que el fanático me dice, tú nada más lo pones en esa categoría por The Bloodline. Y claro, es que Sami construyó Cena al lado del jefe tribal, y ya me fui en sentimiento hablando de esta historia en otro video. Pero Samito elevó su nivel, traicionó a Roman Reigns, y a pesar de no poderle arrebatar su campeonato, fue main event en una de las noches de WrestleMania 39, rompiendo junto a su enemigo Kevin Owens el reinado histórico de The Usos, destruyendo un poco a The Bloodline. Un año más tarde, en WrestleMania 40, ganó su cuarto campeonato intercontinental, rompiendo otro reinado histórico mismamente, en este caso el de Gunther, que tal vez no era Sami que merecía la oportunidad de destronarlo, pero sin duda este aprovechó su oportunidad, y te puede gustar más o menos Sami Zayn, pero es un hecho que este chico es mucho más que un midcard. Y siguiendo la misma sintonía, ahora toca hablar del mejor amigo de Sami, Kevin Owens, que si en algo siempre es bueno Kevin, es siendo mejor que Sami, y por eso y más que les mencionaré a continuación, es un Hall of Fame de cajón. KO tiene que tener uno de los mejores debuts en el roster principal, debutando ante John Cena igual que Sami, pero KO sí logró imponer respeto. Tremenda trilogía protagonizada de estos dos. KO tiene el privilegio de contar con 2 campeonatos intercontinentales, 3 de los Estados Unidos, sí, bastante curioso después de haber desprestigiado el cinturón. Campeón en parejas con Sami, está realizando una noche de WrestleMania 39, como se les mencionó anteriormente. Campeón universal. Pero lo que más resalta la carrera de Kevin Owens es haber vendido una rivalidad con Stone Cold Steve Austin, sin siquiera este aparecer, y merecidamente se enfrenta a la serpiente de cascabel como el main event de una de las noches de WrestleMania 38, y lo mejor de todo es que le saca una buena lucha a Stone Cold, un hombre de 57 años con más de 20 años retirado del wrestling. Me quito el sombrero ante Kevin Owens. Ahora toca un hombre que, si dependiera de él, nunca hubiera subido al roster principal. 2 veces campeón de dicha marca. En NXT es el Rey Demonio, y en las grandes ligas es Finn el Humano. Y aquí les pregunto, ¿con qué carrera se quedan? ¿Con la de Finn Balor o la de Sami Zayn? Está bien que Balor está más laureado. No me transmite lo mismo que Sami. Sami ha tenido más peso a nivel de historia, pero hablando de Finn, este tipo ha tenido un papel relevante tirando a Midcard. Lo dejaré en relevante, pero podría entrar a Midcard. Pero Sami es imposible dejarlo en Midcard siendo campeón Grand Slam, ostentando 2 campeonatos intercontinentales, uno de los Estados Unidos, 2 campeonatos en pareja con Damian Priest y ser además el primer campeón universal de la historia. No, lamentablemente, solo duró un día siendo campeón y tuvo que abandonarlo por lesión. Finn, a pesar de no ser el estelar que fue en NXT, puede decir que forma parte de uno de los stables del momento, como es Judgment Day. Además de que tiene un alter ego casi invencible. Sí, ya saben a qué me refiero con casi. Ese día que se rompieron las cuerdas fue la cosa más estúpida que he visto y veré en mucho tiempo. Ahora toca el máximo ganador del campeonato de NXT, con 3 campeonatos. El único luchador que se llama Samoa y no es samoano, Samoa Joe. Este tipo era la definición de vender U. Tiene que ser de los luchadores que más oportunidades titulares por campeonatos mundiales ha tenido y nunca ganaba. Literal, había un cambio de campeón y el retador número 1 era Samoa Joe. Todos se acuerdan de Samoa Joe en la casa de G-Star llamando a su mujer. Así que este tipo merece su propia clasificación, porque era estelar, pero más pecho frío que Países Bajos. O también, un buen ejemplo de su caso sería el efecto Natalia, de que solo ganaba luchas que no eran titulares. Y bueno, de que ganó el campeonato de Estados Unidos, pero seguro él ni se acuerda más. El luchador que sigue es Shinsu Nakamura. Este tipo debía ser el Asuka de la división masculina, pero es que no te genera absolutamente nada. Un caso similar al de Finn Balor. Estoy muy enganchado con él y desde que tiene un campeonato deja de ser gente. Impresionante. Y la verdad es que Nakamura es un midcard de manual. Seguro dirán, pero ganó el Royal Rumble 2018. Bueno, es un midcard que ganó un Royal Rumble.
Y es que este pana fue 2 veces campeón intercontinental y 2 veces campeón de Estados Unidos. Y fue uno de los 20 compañeros de Cesaro. Y uno no recuerda nada memorable de su reinado. Es que literal, tiene todo lo malo de Finn Balor y Samoa Joe. Cero carisma, reinados intrascendentes y 1000 oportunidades titulares que nunca gana. Bueno, el que sigue es Bobby Roode. No hay mucho que decir de él. Campeón de los Estados Unidos, 3 veces campeón en pareja con Dolph Ziggler en Dirty Dots. Además de tener un tema de entrada fantástico como es Glorious Domination. Un maker sin mucha discusión. Ahora viene el mejor glow up de la empresa, Drew McIntyre. Su regreso a la compañía fue un ascenso total, mereciéndose totalmente ser Hall of Fame. Ya contaba con campeonatos en pareja e intercontinental de su etapa mixta, pero volvió pisando fuerte. Royal Rumble 2020, 3 campeonatos máximos de la empresa, desempeño magnífico tanto heel como face. Victorias ante leyendas como Goldberg y Brock Lesnar. Grandes rivalidades ante Seth Rollins y Randy Orton. Además de haberse vuelto un máster en las redes sociales. Y ahora mismo está protagonizando una de las rivalidades del momento ante CM Punk. Ahora nos toca hablar de Andrade, que es un grandísimo luchador, que bueno, solo ha sido campeón de los Estados Unidos, así que merece un Mika. Pero espera, se casó con Charlotte Flair, relevante, nada de broma, Mika. Pero ¿quién lo diría? No hay que saber inglés para ligar con gringa. O como diría la manta, para el coito no hay que hablar. Siguiente luchador, Aleister Black. Y bueno, es un buen resumen de su carrera. Gran luchador, gran carrera en NXT, buen personaje, pero nada. Humillado por el Monday Night Messiah y su discípulo Buddy Murphy. Ahora toca hablar de The Edge, de Triple H. 14 veces campeón. Ah, no. Toca que hablar de Tommaso Ciampa. No entiendo por qué pone una foto de Triple H. Tú ves, ahora está mucho mejor. Tommaso Ciampa fue un grande en NXT. Ahora en el main roster está junto a Johnny Gargano, donde esperamos que en un futuro consiga más cosas. Porque por ahora roza el midcard y por respeto. Y porque tengo fe a que puede ser, aunque sea campeón en parejas en SmackDown. Ahora toca hablar de Johnny Wrestling, otro midcard que no va muy lejos de su compañero. Si ya ese de por sí era el campeón más midcard de NXT, en el main roster no sería diferente. Esperemos su situación vaya más, así como espero de su compañero. Ahora toca el único gordo que me cae bien. ¿Qué luchador es Kid Lee? Una vez en el ring, logró todo lo posible en NXT. Lo ascienden de una vez y derrota a Randy Orton en su primer pay-per-view. Y después de esto, todo vino abajo. Cuando le iban a dar el campeonato de los Estados Unidos, se enferma y Riddle aprovecha la oportunidad. Y Kid Lee queda en el limbo hasta ser despedido y volverse un auténtico fracaso. Y por último, y en realidad menos importante, Karrion Kross. Si este tipo está en la compañía es por Triple H y su obsesión con él. 2 veces campeón de NXT. Y bueno, si hablábamos de mejores debuts como el de KO, el de Karrion Kross es de los peores. Al debutar en el roster principal, aún siendo campeón de NXT, es derrotado por un Jeff Hardy en decadencia. Porque si fuera la Hardy Prime, por lo menos. Y nada, lo despiden. Triple H toma el control y lo trae nuevo, con look que lo hace ver menos imponente que Dominic Mysterio. Forma Final Testament, que es puro sueño y no atrae a nadie. Y por último, se gana una nueva clasificación en el top, como la del hijo de Jeff Hardy. Y nada, así quedó la tier list. Espero les haya gustado el video. Cualquier discordancia que tengan, pueden expresarle en los comentarios, que les respondemos. Y para finalizar, la manta les pedirá algo. Te pido que te suscribas a este canal. Suscríbete y mira el contenido de tu canal fanático de Wrestling, porque ya tú sabes que si no te suscribes, eres un jobber.